rebote, obviamente, en la política, porque hay muchos rumores también de cambios en el gobierno que veremos más adelante en el noticiero. Vamos ya con la cuestión del dólar. Carlos superó, digamos, todos los pronósticos racionales, por lo menos, subiendo 5 pesos en horas. Sí. Más hablaban, más subía. Totalmente. Y digamos, el central, que no iba a vender reservas, terminó sacrificando reservas. Terminó sacrificando reservas, que es justamente lo que no quiere el Fondo Monetario Internacional. Quiere que deje flotar el dólar. Sí. Pero bueno, 5 pesos es mucho. La verdad que sorprendió a todos. Veníamos hablando, ¿no?, de que 35 quizá a fin de año. Todos los pronósticos quedaron cortos. Pero algunos economistas me siguen diciendo que puede suceder lo que hablábamos el otro día, un overshooting. O sea, que se esté como sobrevalorando, ¿no? Que posiblemente baje. Lo que pasa que con lo que está pasando, uno también le cuesta arriesgarse a decir eso. Claro. Pero lo que están diciendo... No, y tampoco es cuestión de andar... nadie puede adivinar qué puede pasar mañana. Nadie puede adivinar. En el dólar ni en la vida. Pero, digamos, los pronósticos indican que es exagerado este valor. Exactamente. Está sobreactuando. Está exagerado. Justamente el ministro Duhovne dijo que el dólar posiblemente para ser competitivo no necesita estar al nivel que está hoy, que puede ser competitivo estando incluso unos pesos más abajo. Y lo que dicen los economistas consultados era justamente eso, o sea, se arriesgaban a decir 35 porque pensaban que en esa franja, ahora habría que decir entre 35 y 40, está el dólar de equilibrio que en algún momento Dante Sica, horas antes de ser designado ministro de la Producción, había dicho que el dólar a 28, no sé si recordás, era el dólar que históricamente tenía que tener la Argentina. Claro. ¿No? El competitivo estaba en 28.30, Sí. ponele. Sí. Y ahora que se quemaron los papeles anteriores. Y ahora, obviamente, se quemaron los papeles y hay economistas que dicen, no, bueno, este es el dólar real. Esta es la devaluación que cuando vos no ajustás, te ajusta el mercado. ¿Y el mercado de qué manera te ajusta? Lo que venimos diciendo, bueno, te ajusta ese ajuste que decíamos, no, lo va a hacer Macri, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, se está dando, de hecho, porque los sueldos hoy valen menos. Sí, tanto los públicos como los privados. Así es. Lo que pasa es que no termina de empalmarse porque, digamos, decir, bueno, como la inflación está alta, el dólar sube. Pero como el dólar sube, ahora sube la inflación. Sube la inflación y de vuelta el dólar queda atrasado. Entonces, esto ¿cómo termina? No, la intención tampoco es alarmar, Juan. Porque si ahora dicen, disculpame, ahora dicen que sí, que es el valor que va acorde con la inflación que tenemos, pero esta suba del dólar vuelve a disparar más la inflación. Debiera hacerlo. Con lo cual otra vez queda... Tarde o temprano debiera hacerlo, que es lo que el famoso traslado a precios del valor del dólar. Sí. Cosa que, como dijimos, no la están haciendo las empresas del consumo masivo, porque la demanda está tan caído el consumo que si suben a la par de lo que está subiendo el dólar, se hubiera derrumbado mucho más el consumo aún. Pero tarde o temprano esas empresas lo van a tener que hacer. Había una empresa que decía, estamos trabajando con precios acordes a un dólar de 23, cuando el dólar estaba ya a 33. Imagínate lo que puede estar pasando en esa empresa hoy. Bueno, pero el gobierno, de alguna manera, aunque quiere frenar, suponemos que la intención es frenar lo que está pasando, ¿no colabora poniendo una tasa del 60%? Colabora para frenarlo. Para frenarlo. Se tendría que frenar. Pero también es una tasa del 60% que... ¿Quién toma un crédito a 60%? No, el tema crédito, o sea, si vamos por el lado crédito, Juan, la verdad que está todo muy mal. Claro. Ahora, la dosis para empezar a calmar la huida hacia los dólares de la tasa está bien, o sea, la tenés que subir. ¿Qué pasaba, por ejemplo, a la salida de la convertibilidad? Las tasas que hoy están a 60, que parecen una locura porque pasaron de 40 a 45 y de 45 a 60, estaban a 100, 120%. Salida de la convertibilidad, ¿no? La crisis de 2001. O sea que habría terreno para recorrer en cuanto a tasas. Pero eso obviamente pega y aún se acentúa más la recesión. No estamos todavía técnicamente en lo que se llama estanflación, que es inflación alta con recesión. ¿Por qué? Porque para que eso ocurra tiene que haber 2 trimestres seguidos de recesión y recién van 2 meses. Pero lo que estiman los economistas es que se va inexorablemente en ese camino. O sea, tener estanflación, que es uno de los peores escenarios. Tenés precios que suben constantemente a la vez que tenés una actividad planchada. O sea, no se mueve la economía, no producís y tampoco consumís. Bueno, ¿y qué pasa? Vos lo mencionaste recién. El poder adquisitivo, los salarios.
con suerte se van a reacomodar en algún momento a futuro. A futuro. Hoy perdimos. No, hoy están perdiendo. Venimos perdiendo. Por supuesto, y van a perder hasta el año que viene. O sea, los mejores pronósticos te dicen que recién podrían reacomodarse tipo abril, mayo del año que viene. Bien. Y eso es lo que genera la baja del consumo, obviamente. Eso genera la baja del consumo, lo que está pasando hoy, por lo que decimos, ¿no? Cada vez que sube el dólar uno puede ir monitoreando cómo su salario vale menos. Bueno, eso ya está pegando en el consumo que está golpeado, que iba a ser empatado este año y va a caer 2 puntos. O sea que todavía se pone peor por el lado de la demanda, ¿no? No solo por el lado de la oferta. Bueno, pero una cosa es que se caiga el consumo, que uno puede llegar, depende de cada caso, a ajustar sus propios consumos, pero otra cosa son las tarifas, por ejemplo. Que ahí uno no puede decir, bueno, sí, puede apagar todo y pasar un poco más de frío, abrigarse más. Podés, en vez de comprar gaseosas, tomar agua. Sí, pero totalmente. ¿cómo haces con la luz o con el gas? No, con eso no se puede, eso no tiene la elasticidad que tienen otras cosas, por eso lo primero que cae en la canasta, lo primero que cae es obviamente el consumo masivo, o las gaseosas, como vos decís, que están dentro de lo que es consumo masivo, porque vos bajás o vas a segundas marcas o eliminás, y empezás a tomar agua y empezás a achicar tus gastos cada vez más. Por eso pega muy fuerte y el consumo masivo, por ejemplo, alimentos y bebidas sobre todo, no gaseosas específicamente, es uno de los rubros que más cayó dentro del consumo que cae en general. Bien. Bueno, a todo esto el ministro Duhovne volvió a hablar de una forma bastante desprolija, como fue un poco ayer, pero bueno, no son momentos de mucha prolijidad en general. Así que vamos a escuchar enseguida qué dijo Duhovne, que les adelanto, se refirió a un viaje inminente a Washington para volver a sentarse con el Fondo Monetario Internacional y suponemos a dar las cartas de nuevo, ¿no? O ver qué cartas dan desde allá también. Hacer un anuncio el lunes, él dijo que por ahora no va a adelantar ninguna medida económica, que las va a adelantar el lunes, cuando hable con los del fondo, ¿no? Sumamos a Mariano Fernández, economista, gracias por venir, Mariano, muy amable. Una primera reflexión de lo que pasó hoy. En realidad, ¿dónde iríamos? Sí, no es una sorpresa. En realidad Argentina está en una posición débil desde hace mucho tiempo. Y eso se refleja esencialmente en problemas, es decir, la temperatura es el mercado cambiario, ¿no? Esencialmente lo que vemos es una caída en la demanda de activos en pesos y una sustitución hacia la dolarización de carteras. Y eso es lo que determina, es un escenario de inestabilidad del tipo de cambio, es decir, no sabemos hasta dónde puede llegar a subir, esencialmente por la caída de la demanda de activos en pesos, que fue la estrategia del gobierno, ¿no? ¿Hay manos negras atrás de todo esto? No. ¿Hay teorías conspirativas? A ver, la visión conspirativa no tiene sentido. En general son utilizadas políticamente. Es decir, cuando el mercado está débil, cualquiera que corre sobre el mercado tiene impacto sobre el precio. Así que creo que es tirar un poco la pelota afuera, ¿no? Es decir, que hay teorías conspirativas y que un grupo, escuché la versión, un grupo de bancos fueron los que corrieron. Es probable que inicien el proceso de suba del tipo de cambio, la compra de un conjunto de instituciones o fondos comunes, pero si eso no es acompañado por el resto del mercado, nadie va a tomar una apuesta de ese estilo, así no tiene mucho sentido. Usted es máster en economía. Sí. ¿Qué dice la teoría sobre esto? ¿Qué estamos atravesando y cómo se sale? A ver, en primer lugar lo que tenemos es decir, sería, la enfermedad inicial es el problema fiscal. Hoy lo que tenemos es un problema financiero. Y el problema financiero tiene que ver con la inestabilidad de las expectativas. La fiscal es que gastamos más de lo que si uno mira en un gráfico, poner en el largo plazo el equilibrio primario, el equilibrio primario se viene deteriorando desde el año 2009-2010 aproximadamente. Y este gobierno no mejoró las cuentas fiscales, sino que las empeoró. Entonces uno mira en un gráfico eso. Uno mira en un gráfico y ve esencialmente un deterioro de las cuentas fiscales. Sí, pero ¿en dónde las empeoró? Y hubo cambios de asignación de recursos, pero esencialmente el déficit siguió siendo el mismo o creciente. Es decir, por un lado se reestructuraron las tarifas, pero por otro lado se gastó más. Por un lado se bajaron los impuestos con las retenciones, pero no se bajó la partida de gasto correspondiente. Entonces, ¿y en dónde no ajustó el Estado? ¿O en dónde gastó más? La pregunta sería, creo que deberíamos preguntarnos al revés. ¿Dónde ajustó el gobierno? Creo que no ajustó en ningún lado. En ningún lado. Claro. De hecho, cuando asumió, aumentó la cantidad de ministerios, aumentó la cantidad de funciones.
aumentó la cantidad de regulaciones, así que en general, yo diría, ese es el meollo, el centro del problema, ¿no? Pero el problema que tenemos hoy es un problema puntual. Pero, perdón, Sí. Mariano, quiero insistir con esto, porque el gobierno dice, nosotros no vamos a tocar el gasto social. No lo hicieron. Muy bien. ¿Qué podrían haber tocado que no tocaron? Bueno, podrían haber desregulado la economía, podrían haber ¿No está bajado... desregulada? No, la economía no está totalmente regulada. Es decir, cualquier cosa que uno tiene que hacer pasa por el paraguas del Estado que requiere autorizaciones, sobreautorizaciones. Es decir, es todo un circuito burocrático que supuestamente el Ministerio de Modernización se había creado para generar esa reforma y no existió esa reforma. Con lo cual sería la estructura sigue siendo la misma. Y el gasto social es un tema complejo, pero evidentemente hay parte del gasto social que sí debe tocarse, y no estoy hablando de las jubilaciones, pero hay parte del gasto social que sí debería tocarse. Y, por ejemplo, todas las asignaciones que se le dan, obras sociales a los piqueteros, hay un montón de partidas de gastos que deberían esencialmente eliminarse. Está bien, hay una restricción política, pero el problema es que la restricción política termina de alguna forma avanzando sobre el gobierno y sobre la economía y genera este tipo de situaciones de crisis. Es decir, tarde o temprano vamos a terminar con un golpe de la economía y más fuerte todavía, ¿no? El famoso ajuste del mercado, que ya está un poco pasando, ¿no? Sí, el problema de esto es que el ajuste no es tan fuerte, es decir, a ver, no es tan, digamos, no tiene tantas propiedades curativas pese a ser muy doloroso, porque hay parte del gasto que está indexado. Entonces, por un lado es un círculo en donde la devaluación aumenta la tasa de inflación y la tasa de inflación aumenta las partidas del gasto que están indexadas. Claro. Todo el gasto de seguridad social está indexado. Entonces, lo que va a hacer es cambiar la composición. Seguramente tiene algún impacto. Pero esto es un ordenamiento, un ajuste desorganizado. Y los ajustes desorganizados tienen costos altísimos, ¿sí? Costos altísimos en términos de eficiencia económica. Entonces, hubiera sido preferible que el gobierno efectivamente hubiera encarado la baja del gasto público de una forma un poco más agresiva y con un objetivo claro. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado, el ministro Duhovne anunció que se habían sobrecumplido las metas de equilibrio primario. Y eso lo dice o lo planea sobre la base de la ejecución presupuestaria base caja, que es el financiero, cómo se paga. Cuando uno mira el concepto de devengado, que es efectivamente cuál fue el déficit, no se cumplió la meta. Entonces, planear una meta sobre el concepto de base caja significa que si yo no llego en el último mes, lo que hago es empiezo a diferir pagos para el mes siguiente y logro, es decir, contablemente, tener este sobrecumplimiento de la meta, pero pasé el problema para el año que viene. Y el mercado no es tonto. El mercado pero sabe lo que no estas cosas. todo esto, Mariano, es cuestiones muy técnicas económicas, Sí. ¿no? Pero lo que por ahí no terminamos de entender es que es un equipo supuestamente muy competitivo de hombres que vienen de la economía, de los bancos, de las empresas. Caputo, un hombre que trabajaba en mesas de dinero, de bancos, formados en el exterior, digamos. Son economistas, la mayoría con posgrados, que vienen del mundo financiero y empresario. Está bien, pero eso no los exime de que puedan cometer errores. No los exime, pero entonces, ¿dónde está el equipo? ¿Qué pasó con este equipo? Bueno, porque no es, digamos, no es Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio, ni es tampoco Kicillof, que puede tener un sesgo ¿Qué dice la literatura? ideológico. La estrategia ¿Entendés, que Mariano? O sea, sí, son te entiendo. egresados... Pero ahí te puedo contestar, eso no los exime de que cometan errores, y han cometido graves errores. Por ejemplo, tomar como estrategia de desinflación o desaceleración de la inflación un programa de inflation targeting, es decir, target a la tasa de inflación, basado en el control de la tasa de interés, no es efectivo si yo no tengo credibilidad. Entonces la pregunta ahí hubiera sido, bueno, ¿cómo logramos la credibilidad? Y ahí vamos a ver qué dice la literatura y a ver qué pasó en las experiencias históricas. El primer programa de inflation targeting fue el de Nueva Zelanda, que fue esencialmente el programa rector del resto de los programas de inflation targeting del mundo. Y esencialmente cuando uno mira, encuentra que de las primeras cosas que se hicieron en el régimen de adecuación del programa de Inflation Targeting de Nueva Zelanda fue, por ejemplo, cambiarle el estatus legal a la Reserva Federal, al Banco Central de ellos, darle independencia. En Argentina no se cambió el estatus. El artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central sigue poniéndole como objetivo el desarrollo social, un montón de cosas que no son funciones del Banco Central. Entonces la pregunta ahí es, quizás sobreestimaron cuál era la confianza que determinaba
para la economía el cambiar un equipo y poner un equipo más idóneo. No hay duda que era un equipo más idóneo, pero la pregunta es, ¿ellos eran garantes de la credibilidad? Lo que después mostramos es que no eran garantes. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones. El otro elemento es el usar la política de LEVAX, de letras, para estabilizar la economía. Es decir, cuando tenés un programa de inflation targeting tenés que usar un activo financiero con el cual haces operaciones de mercado abierto, es decir, compra-venta de títulos, y con eso vas estabilizando y haces converger la tasa de inflación. Bueno, ahí hay un problema. ¿Qué dice la literatura? Eso es eficiente o sirve si el sendero de convergencia del déficit fiscal es declinante. Y lo que vimos fue que el sendero de déficit fiscal no fue declinante. En todo caso, siendo benévolo, fue constante. Pero Mariano, ¿estas materias no las cursaron? Sí, pero tomaron un riesgo y no nos avisaron. Pero Sturzenegger, el problema es toman un riesgo. Trajo al mundo de las LEVAX que desconocíamos, ¿no sabe esto? ¿No sabía esto? Está bien, pero el problema es que nos hacen tomar un riesgo y no explican cuál es el riesgo. A ver, desde la prensa, desde un montón de lugares, desde el principio atacamos y criticamos el programa de inflation targeting utilizando la tasa de interés sobre la base de que no tenía credibilidad el Banco Central. Bueno, era lo único que podíamos hacer. De alguna forma creo que sabía, la literatura la leyó, no hay duda que la leyó y la conocía. Pero de alguna forma creo que creyeron que ellos eran garantes de la credibilidad. Es decir, ¿qué era lo que ellos suponían? Que como iban a ser creíbles, la demanda de dinero iba a subir y ellos con el crecimiento, pero es un poco construir castillos en el aire. Con las inversiones que iban a venir de afuera. Hay un paper de los primeros que hablan de credibilidad, que es de John Taylor, del que hizo la regla de Taylor. Y en un momento a mí me quedó muy grabado, es un paper de 1981, el primero sobre credibilidad, y dice que construir credibilidad no es hacer castillos en el aire, es decir, no pasa por el deseo del que hace la política monetaria de anunciar el camino y desear hacia dónde va la economía. No, tiene que estar muy atento, ¿sí?, a cómo se van formando las expectativas y de qué forma hay que adecuar ese régimen de metas de inflación para que la economía pueda converger a la inflación deseada. Y en realidad fue un mamarracho. Anunciaron una meta fiscal que la anunció inicialmente el ministro de Hacienda, Pratgay. En realidad, la primera meta de inflación la anuncia Pratgay y no la anuncia... no la anuncia el Banco Central. El Banco Central inicia el régimen de adecuación y empiezan las presiones de Hacienda para no subir la tasa de interés. El mercado empieza a ver todas esas cosas y entonces no se puede construir reputación. Si yo estoy trabajando en un índice de credibilidad y el índice de credibilidad me muestra eso. Esencialmente la credibilidad del Banco Central disminuye y en algún momento puede recuperarse cuando empieza un poquito el proceso de desinflación, pero no alcanza para converger a un programa exitoso. Es como Messi en la selección, ¿no? En el Barcelona funciona bárbaro, en la selección. Una cosa así, es un buen ejemplo. Sí, camina y no sabe qué hacer. Tenemos el karma. Igual no creo que sean Messi. Economistas que han triunfado no son Messi. No creo que sean Messi, pero bueno. En el cargo, pero sí son respetables, ¿no? Porque todos los economistas también fuera del gobierno siempre vienen y los escuchamos con la solución que si son gobierno van a ser exitosos y después resulta que es el famoso, cuando están en el cargo, ¿no? Famoso teorema de Baglini, ¿no? Cuanto más lejos estás del gobierno, más podés opinar. Sí, igual yo no estoy de acuerdo con el teorema de Baglini. Incorpora la restricción porque política. Vos estás lejos. Pero yo no soy policy maker, yo soy un profesor. Claro. ¿sí? Yo soy un profesor de una universidad. Entonces sí entiendo la restricción política, pero entiendo que a veces hay que tomar determinados riesgos. Creo que el gobierno no tomó riesgos. A la metáfora de Juan yo le agrego que, bueno, puede ser que no sean Messi, son buenos jugadores. Sí, pero también hay que aceptar, si bien no es la mayor parte, porque la mayoría de los economistas dicen que hay errores internos, no se pueden negar. Hay que también decir, siguiendo esa metáfora, que la cancha también externa está un poco embarrada. Tenemos un mal contexto externo, tenemos inversores que están viendo. Pero vos fíjate una cosa. Dudas políticas. Está bien, vos fíjate una cosa. El riesgo país en Argentina subió ahora un poco más. 760. Sí, 140. Hoy era 760, ¿no? Claro, 130, 140%. ¿Qué otros países se afectaron, esencialmente de la reversión del flujo de capitales? Ucrania, Turquía, Egipto. Sí, países ninguno débiles. Ninguno de ellos el riesgo país subió más de 40%. Y en Argentina subió 120, 130%. Sí. Es decir, la posición argentina es mucho más débil. Cualquier persona que hubiera diseñado la política fiscal y monetaria debería haber tenido en cuenta el hecho de que serían las vacas gordas del mercado internacional de capitales no iban a durar permanentemente. Y en algún momento Caputo eso lo anticipó y se dio cuenta, pero se dio cuenta tarde. ¿Y qué dice la teoría
sobre la salida de esta crisis cambiaria? Yo ahí soy en realidad trato de ser prudente. Puedo decirte qué es lo que yo ensayaría. Lo que hay que clavar hoy es las expectativas. Y las expectativas se clavan esencialmente con un programa de estabilización. Lo que se llama, hay distintas familias de programas de estabilización y creo que hoy lo que se necesita es un ancla nominal sobre el tipo de cambio. Uno de ellos fue la convertibilidad, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, claro, pero no digo que sea la que hay que aplicar. Y tiene que ser un conjunto de medidas tomadas todas al unísono. Un paquete de medidas. Sí, el gobierno hasta ahora trató de evitar eso, de tomar medidas y las medidas que se van tomando a cuentagotas y en función de la reacción del mercado. Claro. Pero en general el mercado se anticipa Claro. a la acción del gobierno y corre delante. Y en ese paquete de medidas, ¿cuáles se incluirían? Bueno, en primer lugar yo pondría, es decir, lo que se llama un esquema de estabilización con tipo de cambio fijo, pondría inicialmente un tipo de cambio que sea sostenible. ¿Sí? O sea, poner un tipo de y cambio. hay que darle una solución definitiva, no solo al problema de las LEVACs, sino al problema de las letes en pesos. Yo creo que no deberíamos emitir más deuda en pesos porque esencialmente está colapsada la demanda de papeles en pesos. Y hay que solucionar otro problema que es esencialmente parte de lo que intentaron hacer como solución ahora, y es que se están integrando encajes con letras del Tesoro. Y al integrarse encajes con letras del Tesoro nos recuerda mucho a lo que sucedió en la década del 80, que terminó muy mal. Así que eso hay que ir desarmándolo y la única forma, es decir, ¿qué es lo que dice la literatura? Los programas de estabilización basados en esquema de tipo de cambio fijo... ¿Lo del 80 que es la 1050? No, eso fue lo que anterior. termina en el 89. Lo que terminó en el 89. La hiperinflación. Después al Y hoy, Plambones. hoy subieron 5 Exacto. puntos los encajes. Si uno toma, por ejemplo, sobre la composición de la oferta monetaria, es decir, de la base monetaria, ¿cuánto representan los encajes? Hace un año representaban 23% del total de la base monetaria. Ahora. Hoy representan el 38%. Claro. En la época de Alfonsín llegamos a casi el 90% y aún así tuvimos hiperinflación. Con lo cual no es una solución, es una solución de corto plazo. ¿No es política también la solución? No, yo no creo en esas cosas. Yo creo que si se hace un buen programa de estabilización, las expectativas convergen y podríamos lograr un clima de estabilidad. A partir de ahí es el tiempo para la negociación política e iniciar el ajuste fiscal, iniciar sí las reformas estructurales que tendría que tener Argentina para poder crecer. Bien. Yo sé que él quizá no va a estar de acuerdo porque ya adelantó algo y porque es un hombre técnico, ¿no? Pero economista. Pero también una de las cosas que está sonando mucho es reducir los ministerios y, sobre todo, lo que dijimos hace unos días, poner una figura fuerte al frente y que sea la que salga a hablar, la que aguante los embates, digamos, ¿no? Estos programas duros que hay que encarar ahora, que sea una sola persona que tenga las espaldas suficientes para aguantar. Coincido con vos. Es decir, manejar un equipo de muchos ministros hoy no sirve. Creo que deberíamos trabajar 8 ministerios, concentrar funciones. Ese es el número que Claro. dicen todos, 8 ministerios. Sí, yo también eso creo. Es decir, en realidad eso es un... El resto a su casa. Eso se trabaja en el mediano y largo plazo. Sí. Lo que yo dije es cómo cortamos hoy el problema de la corrida, ¿sí? Esencialmente un plan de estabilización. En ese plan de estabilización, si logramos bajarla, es decir, alinear las expectativas, bueno, ahí sí podríamos, y se podría utilizar los nuevos fondos que vendrían del Fondo Monetario para iniciar y no quemarlos, no rifarlos como Claro, rifamos con muy bien. el primer tramo, el desembolso del Muy Fondo bien. Monetario. Gracias, Mariano Fernández, por haber venido. No, gracias Muchas a vos, gracias. Gracias, Carlos. Después nos vemos. Muchas gracias. Hacemos el corte y ya volvemos con este tema.